Es normal que las personas sientan atracción unas por otras. Está en nuestra genética enamorarnos. El gusto entra por la vista después de todo, siempre y cuando sea correspondido, consensuado, puesto que el gusto fácilmente termina por convertirse en obsesión. Y esta, cuando se desboca, lleva a los seres humanos a cometer atrocidades inhumanas, sobre todo cuando se hace uso de las fuerzas oscuras, para forzar a alguien a hacer algo que claramente no desea hacer. Mi nombre no puedo decírselos, pues hasta el día de hoy continúo huyendo, evadiendo a lo que esta podrida sociedad pretende hacer creer que merezco. Pero déjenme explicarles cómo sucedieron las cosas. Digamos que para fines prácticos, mi nombre será Elvira. La historia desde mi nacimiento ha sido pérdida y tragedia. La ley no escucha a las personas como yo, y creo que realmente no escuchan a nadie. La razón es simple, y vamos a la historia. Eleuterio era el tipo más asqueroso, repugnante, malvado y cruel que jamás haya conocido. Hacía mucho pretendía a la que fue mi madre, Mariana, pero algo extremadamente turbio estaba sucediendo con ese hombre. Él mantenía relaciones hacía mucho con Sara, la hermana menor de mi madre. Ambas eran adolescentes. Sin embargo, Sara era la menor de ellas, y mientras ella se desvivía por agradar al asqueroso sujeto, mi madre hacía todo lo contrario. Intentaba por cualquier medio alejarse de él. Eso, al parecer, más que molestar al sujeto, incrementaba sus ganas de tenerla cerca. Fueron cientos los detalles, las flores, las cartas obscenas declarando sus negras intenciones hacia ella. Precisamente por ello no deseaba estar con él. Le resultaba repulsiva su manera de dirigirse hacia las mujeres. Era demasiado sucio, depravado, y Mariana era una chica de casa. Bueno, Sara igual, pero tarde se sabría la verdad de sus respectivas razones. Eleuterio estuvo conversando con personas de su grupo de amistades, con Mariana y Sara, al mismo tiempo. Nunca he sido una persona normal, pero hasta yo sé que alguien de buenas intenciones, de sentimientos puros, sin importar su apariencia, siempre será agradable. Pero Eleuterio era una persona espantosa, por dentro y por fuera. Nada bueno había en él. Lo delataba su manera de hablar, de dirigirse hacia los demás. Le gustaba sobajar, humillar. Era pretencioso y mal hablado. Pero su deseo por mi madre era tan grande, tan obsesivo, que recurrió a la brujería para hacer realidad sus asquerosas fantasías, tal como lo venía haciendo con Sara desde que era muy pequeña. La bruja le dijo que le diera a beber a Mariana la misma infusión de una flor llamada floripondio, que eso le ayudaría para mantenerla controlada y poder así satisfacer sus nefastos y pútridos deseos con ella. El maldito usó a Sara para poder darle la bebida demoníaca a Mariana, sin que ella sospechara. Los efectos en alguien tan joven surtieron efecto inmediatamente. Lo que no sabía ese desgraciado bastardo era cómo reaccionaría mi madre al beber ese líquido. La bruja nunca le dijo que dosis elevadas producen desorientación, fabulaciones, ligera euforia y alucinaciones, además de un delirio muy realista. Pero pasarse de la dosis puede causar un severo coma e incluso la muerte. Los efectos pueden durar varias horas e incluso días, y pueden ser muy intensos, lo que puede resultar en una experiencia muy angustiante y peligrosa. Mi madre fue llevada al sótano del infeliz con la complicidad obligada de Sara, a quien de igual manera hizo tomar la bebida. Pero ella, al ser más sumisa, accedía sin problemas a las asquerosas acciones del sujeto. Eleuterio mantuvo a mi madre en ese sótano,
mientras fuera mis abuelos Fernando y Lucía. De hecho, Eleuterio tendría algunos 20 años más que mi abuelo. Era un viejo realmente asqueroso. Los pobres buscaban angustiados a Mariana, por cielo, mar y tierra, sin tener éxito alguno. De aquí es que asevero y aseguro que las autoridades municipales, estatales y federales no sirven para nada. Técnicamente les dijeron que debían pasar días para darle por desaparecida. Encima de ello, debían cubrir las cuotas de investigación si deseaban que se priorizara su búsqueda. Por lo que con todo el dolor de su corazón, decidieron ir puerta por puerta, preguntando si alguien había visto a su Mariana. Ella era una chica muy querida por la comunidad, por lo que recibieron ayuda de varias personas para apoyar en la búsqueda. Nadie ni por asomo sospechaba que realmente Mariana nunca había abandonado el vecindario, y que siempre estuvo a escasos metros de ellos. Mariana contaba con 17 años. Ya era consciente de lo que era correcto y lo que no, mientras que Sara apenas contaba con 14. Era fácilmente influenciable, y le tenía mucho miedo a Eleuterio, quien la tenía más como su sirvienta que como una amante. Igualmente aturdida por los efectos de la flor del diablo, Sara solo obedecía, sin darse cuenta del daño tan atroz y terrible que le estaba haciendo a su propia hermana. Ella creía que Eleuterio tenía a Mariana oculta porque estaba enferma, y que él la estaba curando. Por eso no le podía decir a sus padres acerca del paradero de Mariana. Él se lo había hecho prometer. Durante el día, Eleuterio se mantenía a la vista, y le pedía a Sara que no fuera a su casa. Solamente durante las noches, la chiquilla se escapaba, para entregarse a los retorcidos y putrefactos deseos del criminal. Pero hacía semanas, solamente estaba con ella 1 o 2 veces a la semana. El resto del tiempo, abusaba repetidas veces de Mariana, que al estar totalmente adormecida por la sustancia, no se imaginaba de las bajezas y ultrajes a los que su cuerpo eran objeto. Murió el estío, y el otoño luego. Llegaron las grises y frías tardes de invierno, y el abuelo Fernando continuaba con su incansable búsqueda. Cada semana mandaba pedir a la imprenta carteles con la foto y datos de Mariana, mientras el dolor, la angustia y la depresión iban acabando con la vida de la abuela Lucía, poco a poco. 2 años de suplicio aguantó la pobre abuela. La angustia de no volver a ver a su hija fue demasiado para su corazón. Una noche, simplemente decidió que era suficiente. Se tomó todo un frasco de pastillas para dormir. Dicen que era una mujer muy bonita, y lo creo, pues vagamente recuerdo a Mariana y a Sara. Quiero recordarla así, no como la gente dice que terminó, con sus ojos azules, ya grises y muertos de tanto llanto y pena. Eran realmente bellas las 3, y eso funcionaba bien para mí. Desgraciadamente, el abuelo Fernando se quedó solo, viejo y triste, pero no desistió nunca en su empeño por encontrar a su hija. Ni antes ni después recibió ayuda, apoyo o consuelo de las autoridades. Ningún funcionario le quiso brindar su ayuda. Mientras tanto, la mirada divertida y burlona de Eleuterio observaba complacida cómo destruía lentamente la paz y armonía que debían reinar en una familia buena. Es por ello que sé a la perfección que no había absolutamente nada bueno en ese maldito animal. Durante todo el tiempo que mantuvo cautiva a Mariana, fueron días y noches de abuso, que supongo aliviada, debido a que estaba completamente sedada. No se enteraba de la repugnancia a la que era sometida. Mientras los meses y los años pasaban, la bruja continuaba surtiendo a Eleuterio, no solo con las flores para las infusiones,
sino con plantas que claramente servían para impedir que las chiquillas quedasen embarazadas o expulsaran el producto involuntariamente cuando era inevitable o poco notorio para el depravado. Solamente Dios sabe cuántas veces repitió sus infames e innombrables actos de inhumanidad con las chicas. Y desgraciadamente, la ausencia de una hacía que, al no hacer ruido ni causar problemas, el abuelo no pusiera atención en la otra. Hasta que por azares del destino, una tarde en la que el abuelo decidió que era necesario tomarse un descanso, observó atentamente a Sara. La notó muy diferente, marchita. A pesar de que tenía apenas 16, a esas alturas se quedó mirando fijamente a su hija. Como padre, sabes cuando algo realmente no solo está bien, sino que está terriblemente mal. Percibió lo distante de la mirada de Sara, y no solo eso. Sus ropas olían extraño, por lo que no dudó en darse a la tarea de llevarla al médico, quien le confirmó algunas sospechas. La primera era que Sara en ocasiones dejaba de bañarse una semana completa. La segunda, que estaba bajo los influjos de alguna sustancia. Debido a lo dilatado de sus pupilas y su estado soñoliento y distante. Y la tercera, la cual devastó totalmente a don Fernando, fue que su hija había perdido un bebé recientemente, y no era la primera vez. El abuelo estuvo a nada de estallar contra su hija, pero entendió que al igual que Mariana, era una víctima de algo que ni por asomo estaba cerca de desvelarse, por lo que enclaustró a Sara en una clínica de rehabilitación. Mientras se iba a su casa a llorar, como lloran los hombres cuando la desgracia no hace más que endurecerse cada vez más en su contra. Mientras en la casa de Eleuterio, el maldito bastardo notó la ausencia de su fiel Sara. Algo estaba mal, por lo que desde muy temprano se le veía sentado fuera de su casa, observando ahora muy serio y en silencio. Su sonrisa se había ido. Estaba temeroso que alguien le descubriera su asqueroso y repugnante secreto. Pero el ego del hombre era tal que poco a poco volvió a la normalidad. Era mejor para él, pues con quien estaba obsesionado era con Mariana. Sara solamente había sido como un premio de consolación, su conejillo de indias, para probar las pócimas de la maldita bruja en ella, y que al momento de dárselas a Mariana, éstas surtieran el efecto deseado. Era verdad que Eleuterio había tenido muchísima suerte, pero nadie le dijo que la suerte se acaba si no se le respeta debidamente, y los errores comenzaron a sucederle uno tras otro. Su primer desgracia fue que la bruja murió de un ataque cardíaco. Se había quedado sin su suministro de pociones y brujerías. No sabía qué plantas se usaban para evitar que las chicas quedaran encinta, y tampoco la dosis adecuada de la flor demoníaca. Sin embargo, estaba empeñado en continuar con su maldita obsesión. Varios años más tuvieron que pasar para que Sara recuperase la cordura y pidiera desesperadamente ver a su padre. Según los médicos, fue como si súbitamente despertase de un profundo letargo. Repentinamente comenzó a hablar de Mariana, de una bruja y de un viejo espantoso. Don Fernando logró hacer que Sara pudiese salir, pero sería hasta el día lunes, debido a que los fines de semana el personal administrativo, como en todas partes, no labora. La espera fue angustiosa. Habían pasado prácticamente 8 años desde la desaparición de Mariana. 8 años en los que perdió a su esposa. La salud y su corazón estuvo a punto del colapso. Finalmente, con el testimonio de Sara, fueron nuevamente a las autoridades, las cuales se negaron a brindarles la ayuda. Debido al historial de Sara y el mencionar a la lamentada bruja, pensaron que se debería posiblemente
a los efectos de las sustancias que estuvo ingiriendo, por lo que ni siquiera abrieron una carpeta de investigación. Ni siquiera fueron para investigar si la versión de la chica era real. No hicieron absolutamente nada, lo cual enfadó al abuelo, quien finalmente decidió que si las cosas iban a hacerse, las harían ellos mismos con sus propias manos y por sus propios medios. Se dirigió a casa y con toda la calma y paciencia del mundo, le pidió a Sara que le contara tal cual habían pasado las cosas. Ella le contó que una tarde hacía mucho calor. Pasó frente a la casa de Eleuterio, quien le ofreció una bebida. Fue cuando comenzó a sentirse con sueño, y recordaba que Eleuterio le hablaba, pero no sabía lo que le decía. Solo que en un momento estaban sin ropa y haciendo cosas sucias. Ella era muy pequeña como para darse cuenta. Luego recuerda vagamente que le pidió darle la misma bebida a Mariana, y dijo que estaba enferma y que debía curarla, pero que nadie, absolutamente nadie, debía enterarse de ello. Ella trató de reaccionar varias veces, pero el hombre le daba la bebida cada vez que notaba signos de lucidez en ella. Finalmente, el abuelo Fernando sabía que había muchas posibilidades que su amada hija perdida estuviera viva. Esa esperanza le dio el coraje y el valor para planear rescatarla por sus propios medios. Así que fue con Sara a escondidas por la madrugada a casa de Eleuterio, por lo que se escabulleron hasta la puerta exterior del sótano donde estaba Mariana, en las más deplorables condiciones, totalmente desnuda y encadenada como un animal, echada sobre una especie de colchoneta sucia y maloliente. Fernando no pudo evitar el llanto, pero su furia era mucho más grande. Como pudieron, soltaron las cadenas de Mariana y me vieron allí, igualmente sin ropa encima, abrazando a mi madre. No sabía hablar, nadie me había enseñado, pero sabía que esas personas iban a sacarnos de ese infierno. Obviamente, el bastardo hizo sus asquerosidades conmigo, pero ahora estábamos a salvo. Repentinamente, un estruendo derribó al abuelo por tierra. Era el maldito Eleuterio, que había herido a Fernando con un arma. Sara, al ver que atacaban a su padre, se lanzó contra el hombre. Habían tardado demasiado. 3 tiros le quitaron la vida. Mariana estaba agonizando, por lo que se arrojó sobre el bastardo, quien le soltó los tiros restantes, pero logrando hacer que mi abuelo me tomase en brazos y me sacara de ese infierno. Mi madre le gritó a Fernando que me llevara, que se fuera conmigo. Malherido pero consciente, mi abuelo corrió conmigo en brazos, hasta que encontramos a una patrulla de otra delegación. Ellos sí atendieron a mi abuelo. Ellos sí mandaron unidades a ver la situación. Eleuterio era demasiado malvado, orgulloso, prepotente y pedante. No quiso entregarse. Huyó de la escena antes que pudieran aprenderlo. Tenía 5 años cuando perdí a mi madre y a mi tía. Recuerdo muy poco de ellas, pero hubo algo que nunca se me pudo borrar de la mente: la maldita cara de Eleuterio. Todo el dolor que le causó a mi familia, y que el muy bastardo esclavizó a mi madre por años. Conforme fui creciendo, el deseo de venganza se hacía cada vez más grande. Ahora era yo quien me había obsesionado con atraparlo, con devolverle todo el mal que provocó a mis seres queridos. Deseaba con todas mis fuerzas someterlo a un terror tan grande que nunca le quedaran ganas de volver a lastimar a nadie. Para mi buena fortuna, mi abuelo no intentó convencerme de lo contrario. En lugar de ello, me alentó para informarme, aprender cosas tales como trabajar con cuerdas, herramientas de filo, punzantes
y algo que me causó una especie de retrospectiva. Hacerme de los servicios de una bruja para mantener a ese animal consciente, mientras efectuaba mi plan en su asqueroso cuerpo. Y tal como dijo, lo hicimos. Nos acercamos a gente peligrosa en verdad, a quienes le comunicamos nuestra historia. No dudaron ni un segundo en brindarnos ayuda. Después de todo, simplemente era venganza, nada personal para ellos. Por otro lado, para mí, era como ir a la escuela de medicina. La presión exacta de las cuerdas, la precisión de los cortes, el lugar exacto donde cortar para que sufriera lo más posible. Llegó el momento en que mi abuelo se deshizo de todas las cosas que le conectaban con el pasado. Tiró figuras de santos, crucifijos, fotografías. La casa se convirtió prácticamente en un salón de entrenamiento. No tendríamos miramientos, no sentiríamos remordimientos. La ley nunca nos ayudó. Era el momento justo de tomar ley en nuestras propias manos. Actualmente tengo 20 años, pero nunca he olvidado la maldita cara de ese desgraciado. Y mucho menos todo lo que nos hizo. Estábamos listos. Esa misma noche partimos con dirección a su casa, pero antes hicimos escala en la casa de una bruja, la cual nos dio un brebaje. Eso paralizaría totalmente a Eleuterio, pero estaría consciente y sintiendo todo cuanto estábamos planeando hacerle. Sentiría absolutamente todo, lo vería todo, pero no tendría la capacidad de moverse o emitir sonido alguno, salvo algunos pocos gemidos. Al llegar a la casa, no fue problema forzar la puerta. Un leve empujón con la palanca hizo el truco. Luego caminamos rumbo a la recámara principal, donde tenía otra chiquilla completamente adormecida. Lo atamos mientras dormía. El abuelo le colocó un embudo en la boca y le vacié todo el frasco de la bebida. Ni siquiera le dio tiempo de protestar. El abuelo vistió a la chica, la llevó a una casa alejada y pidió ayuda. Luego volvió y comenzamos con nuestra obra maestra.